los circuitos magnéticos. Los circuitos magnéticos son dispositivos que están conformados por un entrehierro y una bobina, donde el flujo magnético va trazando un camino cerrado. Estos se fabrican con materiales ferromagnéticos. Un circuito magnético ideal, hablamos de un circuito magnético ideal cuando este tiene una fuente continua de alimentación, donde este está conformado por una bobina y justamente un transformador magnético. Esto envuelve el núcleo con un material ferromagnético, permitiendo canalizar la fuerza del campo creado por el camino formado por el núcleo o anillo del material ferromagnético. La reluctancia magnética. Tenemos que la reluctancia magnética de un material o de un circuito magnético es la resistencia. Este posee el paso del flujo magnético cuando es influenciado por un campo magnético. Y tenemos que la reluctancia en un circuito uniforme se puede calcular como R sobre la longitud phi de A. Y la reluctancia viene medida en Weber. El inverso de la reluctancia es la permanencia. Y la permanencia magnética se refiere a la capacidad del material para retener el magnetismo que le ha inducido. O sea, es lo inverso a la reluctancia. Tenemos que la inductancia magnética es una propiedad fundamental de los circuitos eléctricos, que es la oposición de la corriente en un inductor o bobina. La inductancia mide la resistencia al cambio de la corriente en una bobina, que almacena energía en presencia de un campo magnético, donde podemos ver una bobina. La autoinductancia. La autoinductancia se puede calcular de distintas maneras y es muy parecida a la inductancia. Existen casos donde la inductancia se calcula trivialmente. El flujo magnético. El flujo magnético viene representado por líneas y es una medida de la cantidad del magnetismo y se puede calcular a partir del campo magnético y sobre la superficie de la cual actúa este, que viene direccionada en forma de flecha. El entrehierro en circuito magnético. Si se introduce un espacio de aire o entrehierro en una zona de material ferromagnético, los campos moleculares se desorientan cerca del entrehierro, producen efectos por lo que se pierde la magnetización encadenada y disminuye el valor del flujo en todo el circuito. Efecto de saturación en un circuito con excitación magnética constante. La saturación en un circuito magnético con excitación constante es el punto del ciclo de histérisis, en el cual el campo magnético se ve limitado o estabilizado debido a que los materiales tienen un límite de magnetización. O sea, se magnetizan hasta cierto punto y después de ahí ya no magnetizan más. Efecto de remanencia en un circuito magnético con excitación constante. El efecto de remanencia se refiere a la persistencia del flujo magnético en el núcleo del inductor o el transformador. Después de que éste ha sido desconectado de la fuente eléctrica, sigue teniendo una magnetización hasta cierto punto donde ya se va por completo. Un circuito magnético ideal con excitación sinusoidal. Tenemos que un circuito con excitación sinusoidal está formado por una bobina y un núcleo de anillo de un material ferromagnético y una fuente de alimentación de corriente alterna. De acuerdo a las propiedades de la fuente de alimentación sinusoidal, provoca que la fuerza electromotriz de la bobina también sea sinusoidal y al mismo tiempo que el valor de la tensión aplicada, permitiendo que así no se tome en cuenta la resistencia interna de dicha bobina, o sea, no se toma la resistencia del inductor. Entonces tenemos que la fuerza electromotriz inducida, el flujo magnético y la corriente van en el mismo sentido sinusoidal. El flujo de dispersión. Todo flujo magnético creado por cada polo principal no entra al núcleo.
de armadura en el entrehierro. Algún flujo escapa de las superficies laterales del núcleo y zapata polar, pasa por la interpolar y entra en iguales superficies de polos adyacentes. La reactancia de dispersión. Como se ha mencionado anteriormente, se ha partido de la suposición de que el flujo magnético es producido por el devanado primario. Eslabona y corta cada espira de los devanados primario y secundario. O sea, aquí quiere decir que supuestamente circula desde el primario y este pasa por los otros dos devanados al mismo tiempo. Esto significa que existe un acoplamiento magnético perfecto, o en otras palabras, que existe un coeficiente de acoplamiento del 100%, o sea que no tiene pérdida. Energía del campo magnético. La energía del campo magnético se refiere a la energía almacenada en un campo magnético generado por una corriente que fluye a través de un material conductor con una bobina de alambre. Esta energía se puede aprovechar de maneras diversas, incluyendo inductores y transformadores. La fuerza atractiva magnética por histéresis se refiere a la energía disipada en un material magnético cuando se somete a ciclos repetidos de magnetización y desmagnetización. Este fenómeno ocurre debido a la resistencia interna del material a cambiar su estado magnético, donde podemos ver una imagen que a medida que este se va magnetizando y va induciendo vueltas. La pérdida por histéresis. Ya que el núcleo del transformador es de materiales ferromagnéticos, se presentan pérdidas de potencia producida por el ciclo de histéresis. El ciclo de histéresis se explica extendiendo que el núcleo del transformador está dentro del campo magnético de los entrehierros, generado por él, y en consecuencia se imanta. La corriente aplicada al transformador es alternada e invierte constantemente su polaridad, que a medida que él pasa, él se va invirtiendo. Entonces las moléculas de material forman el núcleo que deben invertir e en igual forma su sentido de orientación. La corriente de Fócalo. La corriente de Fócalo, o corriente parásita, es un fenómeno eléctrico que fue descubierto por el físico francés Léon Focalor. Se produce cuando un conductor atraviesa un campo magnético variable o viceversa. El movimiento relativo causa circulación de electrones o corriente inducida dentro del conductor. Las pérdidas de Focalor. Las pérdidas de Focalor a las corrientes inducidas sobre el material ferromagnético como consecuencia de estar sometido a un campo magnético variable por bastante tiempo. Las pérdidas totales en el núcleo, también conocidas como pérdidas en el entrehierro o pérdidas de excitación. En el núcleo es una situación en la que hay algún cambio en la magnetización de los materiales que componen el núcleo de un transformador o algún tipo de inducción. Este cambio tiene efecto adverso en la tasa de conversión de energía que normalmente tiene lugar en la creación de una pérdida de energía y la eficiencia.